20:31, arrancamos en un nuevo bloque de la Resistencia. Tuvimos un pequeño inconveniente recién, así que estamos empezando de nuevo con este bloque. Y hoy las efemérides nos obligan a hablar sobre el muro de Berlín. Contanos, Horacio, qué fue y por qué se cayó. Bueno, en primer lugar nos parece más que interesante que mostrar que lo que esto formaba parte de aquella pared de seguridad en realidad fue construida por el propio sistema totalitario y socialista que necesitaba resguardar el paso en la huella migratoria que iba justamente desde una Alemania oriental de corte socialista hacia una Alemania de corte más liberal, capitalista, occidental. Y en ese sentido, y como supimos hablar con Nicolás, que bueno, parece que para ahí se apresuran algunas opiniones alguna vez, no es que se cayó, lo tiraron. Y lo tiraron los propios socialistas, mostrando que una vez más hay una tendencia natural en el género humano, a pesar de su naturaleza caída, en buscar la dignidad, la libertad y la verdad. Por eso, esta caída que muchas veces se dice que en realidad fue como arte de magia, en realidad fue una búsqueda de escaparse de aquella jaula que había impuesto el régimen, los regímenes más totalitarios de la historia, para pasar a una sociedad libre. Tal como está sucediendo en tanta gente que emigra de Venezuela o de Cuba, donde parece ser que el paraíso socialista no es tal como se lo muestra en la propaganda, donde parece ser que una vez más, y como tal lo muestra el relato de los propios exiliados, porque ni siquiera hace falta buscar los datos económicos de Heritage Foundation para demostrar que la gente desea vivir en prosperidad, pero también desea vivir en paz y en armonía. Algo que no ofrece la izquierda, no ofrece ni la paz, ni el orden, ni la prosperidad, ni la armonía. Así pues, nos gustaría ver también tu opinión, Nicolás, porque acá yo quiero hacer como un debate, porque sería aburrido venir a plantear lo que todo el mundo dice de, bueno, triunfó la libertad, ya está todo bien, nuevamente la izquierda es mala, la derecha es buena, viva todo. Pero yo acá voy a plantear algún debate con la mesa, que es el siguiente punto. Hay algunos intelectuales que de hecho son muy interesantes de leer y yo voy a remitirme quizás tanto a ciertas lecturas de Roger Scruton, conservador, como de Sigmund Bauman, un marxista tradicionalista. Estamos viendo que una lectura amplia, para hacerlo lo más objetivo posible, que así como en efecto parecía ser en ese momento y en boca de Fukuyama el fin de la historia, entiéndase el fin de las luchas y las ideas que ya había predominado finalmente el liberalismo occidental, también en estos autores se puede ver que quizás haya sido la consolidación de un proyecto que se venía gestando desde comienzo del siglo XX, que era el globalismo. Porque luego de esta década de los 90, luego de este fenómeno de la caída, del, del tiramiento del muro de Berlín, digamos, se dice normalmente la caída, ya finalmente todas las sociedades en el mundo a grandes rasgos, independientemente de algunas sociedades muy puntuales, abrazan estos valores occidentales, se terminan occidentalizando quizás en forma artificial culturas milenarias y finalmente lo que queda es que al unísono en todo el mundo se empieza a vestir de la misma manera, a consumir los mismos productos, a ver las mismas series, incluso a pensar de la misma manera en torno a ciertas ideas. Es como, no digo que esto sea ni bueno ni malo, yo tengo mi posición escepticismo en torno al globalismo, digo, pero está bien una lectura interesante para ver en torno a este fenómeno del muro de Berlín. Sí, Nico. Ah, ¿ahora sí? Sí, ahora sí Ahora sí, te gracias. permito, te permito. Gracias, Nera, Te doy la gracias. palabra. Tenés 30 segundos. No, Bueno, te dejo el micrófono ahí. justamente referido a todo esto que decía Horacio sobre que el muro de Berlín lo tiraron los mismos comunistas, socialistas, como se quieran llamar. Yo creo que también esto es uno de los grandes problemas por los cuales, como bien decía Horacio, se termina de consolidar la globalización o justamente la izquierda deja este discurso solamente económico, justamente. Exactamente. Y justamente lo termina demostrando primero y principal que la economía y la izquierda no van de la mano, para empezar primero y central. En el cual ya desde el punto de que tuvieron que construir un muro, como bien decía Horacio, en el cual te tenés que cerrar, como pasa hoy día en Corea del Norte, por ejemplo, que desde mi punto de vista es el país, se podría decir comunista en la actualidad, si se lo puede denominar así, ya empezamos mal, claramente. Pero justamente, y acá hay que hacer una autocrítica desde mi punto de vista, creer que Occidente, que la derecha, que el capitalismo, liberalismo, como quieran llamarlo,
a partir de la caída del muro de Berlín ya es el triunfador, fue el peor error que hubo justamente y fue bajar los brazos ante una batalla que solamente cambió el enfoque. Ya no es solamente si Ford produce acá, si en la Unión Soviética se produce así, si en Estados Unidos así, en Occidente así y demás. Ya pasó justamente a ser algo mucho más global, como bien decía Horacio, en el cual ya la lucha es más cultural, es más de la sociedad, es más del lenguaje. Ya la economía sigue estando ahí importante, obviamente, porque todas las sociedades y todos los países dependen de tener una economía para dar trabajo y demás, pero justamente la lucha termina siendo, con las palabras, una lucha de ideas, en el cual podemos ver cómo la izquierda lo supo manejar muchísimo mejor que todo el sector antiizquierda o de derecho liberal, en el cual se quedaron centrados muchos en la idea de la economía, 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 y se olvidaron toda la parte cultural y son el problema ahora mismo que tienen varios países de Europa nórdica, por ejemplo, de algunos países de Europa con con diversas cuestiones socialdemócratas y otros países en los cuales se ha mantenido, como en Canadá, por ejemplo, una economía entre muchísimas comillas libre, liberal, algunos lo van a denominar, otros no, pero claramente la cultura fue un lugar perdido, en el cual cualquiera diría, pero che, Canadá estaba del lado occidental, si tenemos en cuenta el muro de Berlín, pero podemos ver claramente con la idea esta de Horacio, con la que quiero siempre marcar, que es el tema de la globalización, ahora como no es algo más económico, justamente todas estas ideas se fueron llevando por las redes sociales y por libros, autores, por las series, como bien decía él, por la forma de vestimenta y demás, en el cual en todo el mundo ahora tenemos literalmente todos los pensamientos ideológicos, de ideas económicos y principalmente culturales y sociales. Bueno, vos ahí mencionaste un punto que me pareció muy interesante, que es el tema de que la izquierda, viste, supo ir por otro lado, supo ir por otro discurso, y yo creo que tiene más que ver no con un tema de que ellos necesitaron, viste, o sea, perdón, que ellos entendieron eso, sino que no les quedó una alternativa. Yo creo que el traspaso de la izquierda fue el traspaso del derrotado. Ellos, al verse derrotados en la caída del muro de Berlín, que de hecho para todo lo que era América, que estaba intentando avanzar todo el tema de los movimientos socialistas, fue un baldazo de agua fría en el cual, viste, se dijeron, bueno, ahora qué va a pasar acá. Y gracias a eso fue que necesitaron reinventarse para llegar a la gente de otra manera. Y que obviamente del otro lado, la parte que podría decirse capitalista, la parte de la derecha, no es que no supo reinventarse, no es que no supo llegar, sino que simplemente se consideró victorioso, y al considerarse victorioso, uno cuando ya está victorioso no va a seguir luchando. En cambio, el derrotado sí puede reinventarse y buscar nuevas formas de lucha, pero el victorioso pensó que ya estaba eso consolidado, ¿no? Horacio. Sí, en ese punto me parece muy prudente hacer una observación continuando lo que bien has planteado vos, Negra Rossi, y al excelentísimo análisis también ha realizado Nicolás, excelentísimo análisis. Estoy un poco trabado quizás por la hora y el sueño. ¿Qué es el siguiente elemento a considerar? Miren, algo que es real, que yo coincido plenamente con la mesa, algo que es real. Vamos a tomar nuevamente un ejemplo que a mí me encanta y porque lo conozco muy de cerca, que es el de Chile. La derecha chilena sistemáticamente se ha vanagloriado a sí mismo de poseer uno de los mayores índices de libertad económica, a tal punto que Chile era una de las principales potencias de la región, al menos en índices de libertad económica y la prosperidad material que esto genera. Eso es indiscutible. Esto demuestra una superioridad productiva de ciertas economías descentralizadas. Hasta ahí también tendremos como un cierto acuerdo en esta mesa. Ahora vamos a empezar quizás a debatir o al menos a cuestionar algunos puntos específicos sobre estas ideas. Porque, ¿qué sucede? Sucede que hubo una convergencia desde ciertas ideas liberales, entiéndase en este sentido anglosajón del liberalismo occidental, este liberalismo político que ha reformado ciertas tesis kantianas, con aquellas ideas propias de un socialismo ya moderno que toma contacto con la posmodernidad, generando una masa amorfa que se ve favorecido por la caída del muro de Berlín. Porque de repente ustedes piensen que era una represa que de repente permite de golpe, al romperse, mezclar
dos tipos distintos de líquidos. De repente se mezcló una sociedad occidental posmoderna con un socialismo que todavía seguía aferrado a ciertas premisas que habían demostrado su fracaso en forma continua, y surge la calamidad humanitaria que tenemos hoy en torno a la socialdemocracia, que intenta conjugar ciertos elementos de favor de la propiedad privada con ciertos elementos de la justicia social. Por eso me remití a Chile, porque mientras la derecha se estaba vanagloriando a sí mismo de tener índice de libertad económica, la izquierda, paulatinamente y con una gran paciencia, se fue infiltrando casi como si lo hubiesen leído a Gramsci, en dos campos esenciales, el educativo y el mediático. Y de repente la gente sigue hablando el día de hoy de la superioridad moral del capitalismo. Yo no diría qué capitalismo, porque no es lo mismo aquel capitalismo productivo de comienzo del siglo XX, mitad del siglo XIX, parte del siglo XVII, ya se ha una cuestión bastante delicada ahí. Pero ese capitalismo productivo ciertamente no es el mismo que el de hoy, porque en esta era de la posmodernidad ya no se venden bienes y servicios, no se confundan, se venden ideas. Porque uno tiempo atrás iba con la familia y simplemente se entretenía 1 hora y media, 2 horas en el cine, para luego salir, comprar una hamburguesa y si se podía en el camino ir tomando un helado con la familia. Qué hermosa imagen occidental en ese momento. Mamá, papá y los dos hijitos disfrutando las bondades de este sistema. Pero actualmente no funciona así el sistema. Actualmente Netflix no vende entretenimiento, vende ideas. La NBA no vende entradas a un partido de básquet. La NBA, ¿qué ha vendido este año? Y esto Nicolás lo sabe a la perfección. Estas ideas de Black Lives Matter, donde los propios jugadores renunciaban a su identidad, y vean qué paradoja con la posmodernidad, ya no llevaban sus apellidos en las camisetas. Han renunciado a su identidad y a lo que vendían como basquetbolistas para de repente ofrecer estas ideas de Black Lives Matter. Me remito justamente que han incluso cambiado sus apellidos en las camisetas para mostrar estas ideas. En este sentido, vamos a ver que siempre, incluso Disney, ya no ofrece entretenimiento para los niños, sino también que vende ideas. Y estas ideas son las que han pregonado en el mundo. Tal como el propio Fukuyama reconoce, no fue finalmente el fin del tiempo. Muy por el contrario, fue la mutación, donde converge este sistema de globalismo en el cual en todas las naciones del mundo se consumía, se pensaba y se dirigía la vida al unísono, conformando al individuo en ser una mera unidad de consumo y producción, tal como hubiese sido en la Rusia estalinista, pero ahora ya con la versión moderna de Black Mirror. Porque claro, uno piensa en 1984 y se le viene a la mente esa Rusia estalinista, ese régimen de Pol Pot o de Mao Zedong, pero se olvidan que con la tecnología actual el mundo ha girado a ser un mundo feliz de Aldous Huxley, donde los seres humanos son fabricados, pero que finalmente lo que ha sucedido es que esa jaula gris, brutalista en términos arquitectónicos, apagado, sin vida alguna, se ha transformado ya en una jaula llena de luces de neón, con la música actual de Maluma sonando de fondo, y quizás, ¿por qué no?, con un proyecto estético donde uno dice ser libre y se muestra en Instagram mostrando esa falsa libertad, pero que finalmente el resultado es el mismo: seres humanos subsumidos a ser meras unidades de consumo y de producción, sin un sentido de trascendencia y girando todo en torno a la materialidad, fenómeno propio del progresismo, hacer de la materialidad el sentido de vida. Y quieren ver un ejemplo concreto para que no crean que esto es una oda exclusivamente a la cristiandad medieval. Vamos a observar que bastó que simplemente aparezca en el mundo un virus, que para muchos fue una pequeña gripe, para otros tuvo un desenlace fatal, pero bastó que aparezca un virus en un pequeño poblado de China para que finalmente el mundo entero demuestre dos cosas. Primero, lo que son los efectos de la globalización, en la velocidad de cómo con las fronteras abiertas y esta idea apátrida de que no hay que cuidar la soberanía,
se esparciese con total velocidad. Y luego que este materialismo demostró que a Lyotard le faltó un quinto elemento. Porque cuando se aniquila, según Lyotard, en la posmodernidad, el iluminismo, el cristianismo, el comunismo y el liberalismo, y queda esta masa amorfa, le faltó también agregar que se elimina todo sentido de trascendencia. Porque quien tiene un sentido de vida no teme a la muerte. Y sin embargo bastó que apareciese este virus para que de repente toda la población tuviese miedo a morir. De repente, los que decían, mi cuerpo, mi decisión, estaban llorando desesperados para que vos y yo nos tengamos que vacunar. De repente, los que decían, yo amo la libertad, que desaparezca el Estado, estaban rogando que el Estado se haga presente a cuidarlos y protegerlos. De repente, los que decían, yo soy el más chat de todos, temían salir un día sin el barbijo puesto por miedo a contagiarse. Porque no vaya a ser que esa excelentísima vida de consumo no haya sido más que una farsa al demostrarse que no tenía ningún sentido de trascendencia. Fun Libre en Twitter como Fundación Libre en Facebook, en Instagram, todos los bloques los pueden encontrar en el canal de YouTube de la Fundación Libre. Y recuerden también que van a tener nuestras redes sociales en la descripción de este video. Esto fue La Resistencia y nos estamos viendo la semana que viene, todos los lunes de 18 a 21, horario de Argentina, por Play FM 95.9 en Córdoba y las respectivas radios FM en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán y San Fernando del Valle de Catamarca. También salimos por la página web playfmradio.com y por la aplicación Play FM Radio, que la pueden buscar en el Play Store. Y además pueden escucharnos y vernos por la transmisión audiovisual que hacemos por medio de Twitch, twitch.tv/la-resistencia. Así que bueno, hasta la semana que viene y un gusto haber estado con ustedes y con el equipo de La Resistencia otra semana más. Adiós. Pará, no te muevas de ahí. Enseguida volvemos. Estás en Play FM, Córdoba, Carlos Paz y Tucumán. Vamos a darle una solución definitiva a un reclamo histórico. El intendente Martín Zarzúa